Que el Señor los bendiga y que esta noche, cuando salgan de aquí, no solamente se lleven un poquito de conocimiento en la mente, sino mucho de Jesús en el corazón. Y la parte de Marcos que estamos estudiando todos los días se va tornando más desafiante. Recordemos que estamos en la última semana del ministerio de Jesús. Y todas las personas que interactuaban con Jesús, aquellas personas que estaban en Jerusalén, en el templo, que lo seguían, pues todas esas personas tenían una percepción diferente de Jesús. Unos lo llamaban el hijo de David, otros querían coronarlo rey, pero también habían otros que lo perseguían, le tenían odio, le tenían miedo, le tenían envidia porque tenía muchísima aceptación delante de las personas. Entonces, cada uno de ellos con unas percepciones. Y parece que estuviéramos asistiendo como a un comentario de noticiero de nuestro país, porque mire, estamos viendo que a Jesús lo acompañaban unas personas que tenían sus propias agendas, que entre ellos tenían rivalidades, y a pesar de tener rivalidades y puntos de vista diferentes, se unieron para atentar contra el Señor, se unieron para desacreditar al Señor. Y uno dice, pero esto parece increíble, que lo escuchemos en el noticiero hoy, que las personas que eran de este bando y abiertamente lo decían, ya hoy son de este. Uno dice, ¿qué es lo que tienen ahí? ¿Qué es lo que hay escondido detrás de eso? Y hoy nos parece normal. Y nos parece normal que se lo hagan a mucha gente también a la que unos odian, a la que otros admiran, pero que le hagan eso a Jesús. Ese, mis amados, es el contenido del texto en Marcos que vamos a ver en esta noche. Y les pido que vamos a Marcos capítulo 12 y leamos del versículo 13 al 17, para que miremos cómo las rivalidades y las agendas ocultas no solamente son asuntos de este tiempo, sino que también han sido parte del corazón de los seres humanos cuando quieren llegar a sus metas, a sus propósitos. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, y dice así la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Y se lo trajeron, y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces les dijo, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Padre y Señor, queremos maravillarnos de ti. Queremos, Señor, ser transformados por tu palabra. No solo decir que eres sabio, sino que tienes el poder para cambiarnos. Señor, gracias por confrontarnos con esta palabra. Gracias, mi Señor, porque esto es mucho más que un asunto de dinero. Es un asunto de nuestras lealtades, es un asunto de Dios. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén. Muy bien.
Entonces, como esto se parece a un comentario de noticiero en nuestro país, pues el título del mensaje es Pacto entre rivales políticos y religiosos contra Jesús. Porque eso es lo que vemos. Entonces, vamos a mirar cada una de las partes de esta porción. Y lo primero que vamos a mirar son los rivales, pero antes de hablar de fariseos y herodianos, es necesario que miremos quiénes los enviaron, porque dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Es decir, allá nos llegó un grupito simplemente que dijo, yo voy a ir, sino que fueron enviados. ¿Quiénes habían confrontado antes con Jesús? El Sanedrín en pleno, los principales sacerdotes. Entonces lo cuestionaban con el asunto de su autoridad. ¿Qué autoridad tienes? Y él les hizo una contrapregunta y les cuestionó, les preguntó sobre qué pensaban de la autoridad de Juan el Bautista, ¿procedía de Dios o de los hombres? Como ellos optaron por no responder, con eso lo que dejaron fue en entredicho todas las preguntas que le estaban haciendo al Señor, y el Señor les dio la respuesta que les tenía que dar porque los confrontó con ellos mismos, y les responde con la parábola de esos labradores que son malvados. Les muestra entonces el Señor que así como ellos no han cumplido con lo que les corresponde, la viña les será quitada, el pueblo del Señor les será quitado y ellos serán destruidos. Entonces, aquí lo que hacen es enviarles a dos grupos. Pero ¿quiénes son esos grupos? ¿Y por qué lo hacen ellos? Porque cuando ellos en pleno se iban, hablo del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, se iban a confrontar a Jesús, a decirle, pero ¿con qué autoridad haces esto? No obtuvieron nada bueno de parte de él. No pudieron desestabilizar a Jesús. Entonces ellos ahora lo que hacen es cambiar de método. Y ese método es generar una alianza entre fariseos y herodianos. Dos grupos que socialmente, políticamente, teológicamente estaban enfrentados entre ellos, pero se unen, hacen un pacto para desacreditar a Jesús. Entonces, lo que están buscando es que Jesús responda algo que ellos puedan utilizar como un arma en contra de él. Y vamos a ver un poco apenas acerca de los fariseos. Los fariseos eran aquellos religiosos que se guiaban por la tradición. Eran cumplidores de los 613 preceptos judíos. Ellos no se querían apartar de la ley. Luego de que ellos volvieron del cautiverio, ellos se dedicaron a defender esos preceptos de la ley. Se oponían abiertamente al tributo romano porque ellos sentían que era una humillación para ellos. Y vamos a ver ahora todo lo que hay alrededor de esto. Pero también al mismo tiempo se oponían a Jesús porque ellos lo consideraban un hereje, indigno de ser llamado el Hijo de Dios y el Mesías. Estaban en contra del clan de Herodes. Los herodianos también eran judíos, pero los consideraban que ellos eran unos usurpadores perversos de la silla del rey David, que la estaban usurpando en la manera que no era, porque Herodes realmente no era judío para ostentar ese título. Herodes era indumeo, entonces ellos veían que era simplemente un títere vendido bajo el manejo de Roma. Entonces ya vemos lo que hay alrededor de los fariseos. Pero los herodianos piensan diferente a como piensan los fariseos. Los herodianos eran un grupo que apoyaba a Herodes Antipas.
Ellos sabían que Herodes dependía de los tributos que Roma recogía, por lo tanto apoyaban el tributo romano. Y a ellos realmente no les interesaba como esa vida mundana que practicaban Herodes y sus seguidores, porque lo que más les interesaba era la forma cómoda como ellos vivían, fruto de los mismos impuestos. Ellos tenían una vida tranquila. Entonces, de esa manera seguían las indicaciones que Roma les imponía. Eso era lo que hacían. Entonces, aquí vemos dos grupos antagónicos entre sí. Y cada grupo tiene sus razones para destruir a Jesús. A los herodianos no les convenía que Jesús fuera elegido rey, ni que fuera llamado el rey de los judíos, porque entonces ¿dónde quedaba todo su poderío económico? Se vendría al piso. Entonces no querían, no aceptaban todo lo que Jesús significaba. Y ellos dos, siendo enemigos, rivales entre sí, se sentaron a urdir una trama. Ellos hicieron un pacto. Eso fue lo que hicieron. Ahora, ¿quiénes? No necesariamente los que fueron a hablar con Jesús, porque eso se ve que eran discípulos, pero sí habían otras personas, digamos con una inteligencia muy superior, que manejaron ese pacto. Y fue una trampa muy bien pensada, una trampa en la que tuvieron en cuenta muchísimos elementos. Miren, el sitio donde a Jesús le preguntaron era el templo. Y el momento en que lo hicieron, la ocasión en que lo hicieron, era nada menos que unos días antes de la celebración de la Pascua. Y en la Pascua se celebra la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Eso es lo que se celebra. Entonces, ¿qué era lo que los judíos tenían? Un sentimiento de nacionalismo que estaba a flor de piel. Eso era lo que ellos, desde lugares muy distantes, venían en cientos de miles hacia Jerusalén, donde estaba el templo, para darle honra y gloria a Dios, porque habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos hombres en este pacto? Utilizan un mecanismo que es diferente al mecanismo de la confrontación con el que siempre se referían a él. Y lo que hacen es adular en público a Jesús. Eso es nada más y nada menos que el arte de la manipulación y de la estrategia maliciosa. Eso fue lo que ellos hicieron. Y empezaron a decir grandes verdades, pero detrás de esas grandes verdades habían unos pensamientos y unos fines que eran perversos. Yo creo que nos podemos imaginar el tono. Recuerden que los textos hay que degustarlos, hay que vibrar con ellos, hay que imaginarse situaciones. Entonces, si hacen un pacto entre dos grupos de enemigos, ellos no llegan sacando pecho y confrontando a Jesús, sino que llegan un poquito hombro caído y mirándolo como quien quiere un favor, como quien necesita un consejo. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Qué palabras tan ciertas. Miren, alguien que tiene fe en Jesús no podría describirlo de manera diferente. Eso es Jesús. Y más que no enseña el camino de Dios con verdad, sino que nosotros sabemos que Él es el camino y es la verdad, es la vida misma. Entonces, todo eso
era cierto, Jesús no hacía acepción de personas, Jesús, como dice uno así coloquialmente, no tenía pelos en la lengua para decirle a las personas lo que le tenía que decir. Porque si la persona se enojaba, Jesús sabía que se estaba enojando consigo mismo y su pecado. Así que él no se lo tomaba como algo personal contra él, no. En muchas ocasiones Jesús callaba y no entraba en un montón de discusiones vanas con la gente cuando la gente le contraargumentaba, porque Jesús conocía el corazón de las personas y las dejaba que llegaran al reconocimiento de su propia verdad. Pero miren el tema que usaron como trampa. El tema fue el impuesto anual que los judíos debían pagar al César. Y le preguntan nuevamente, vamos a imaginarlos. Recuerden que le están pidiendo un consejo al que acaban de exaltar como el gran maestro y le dicen: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Daremos o no daremos el tributo? Eso es lo que le están preguntando. Es decir, en apariencia ellos querían mostrar que estaban deseosos de conocer la instrucción de Jesús con respecto a ese tema, pero realmente lo que ellos conservaban era la esperanza de que contestara o en favor o en contra, de pagar o no pagar el tributo, de si era lícito, que él dijera si es lícito o no es lícito, y ahí se quedara. Y es que si Jesús respondía afirmativamente ese reconocimiento de pagar el tributo, el pueblo judío lo vería como un odioso, como un vendido ante el imperio romano. Recordemos que están en la capital del reino y están en el templo y han hecho cientos de miles de hechos, han hecho grandes recorridos para venir a conmemorar el momento de la liberación de la esclavitud. Entonces, pagar un tributo al imperio romano que se apoderó de sus tierras y enseguida los vuelve tributarios, eso es completamente complejo para ellos entenderlo. Pero si Jesús decía que no, entonces lo podían arrestar porque estaba moviendo al pueblo a que se incitara contra el César. Esto podríamos decir que es la trampa perfecta. Y ¿saben algo? Ese es uno de los resultados del arte de la manipulación que tiene mucha gente y de estrategias que son maliciosas, que son usadas, usan la adulación, usan palabras claves, formas de hablar y de comportarse especiales para lograr en el oyente aquello que realmente están tramando. Entonces uno diría: uy, esta es una trampa perfecta. Ahora sí, que Jesús no va a tener salida, porque debe responder. Entonces, ellos, imagínense por un momentico cómo latía el corazón de estas personas. Como contesta pues, ¿qué vas a decir? ¿Es sí o es no? Y llega la respuesta sabia de Jesús a un pacto hipócrita. Porque Jesús conoce las verdaderas intenciones. Él sabía que eran unos hipócritas, no es la primera vez que se habían unido para tenderle una trampa. Y les dice: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Escuchen eso, para verlo. Es decir, él sabía la trampa en que lo querían hacer salir, entonces hacer entrar. Entonces, por eso les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción cuando le traen el denario? ¿De quién es esto? Entonces, hace que los ojos de ellos se posen sobre una moneda
que hace un momentico estaba en el bolsillo, en la bolsa donde guardaban el dinero, de cualquiera de ellos, no de Jesús ni de sus discípulos, de cualquiera de ellos, los que le están preguntando. ¿Cómo era ese denario? ¿Cómo era? Como toda moneda con dos caras. Entonces, por una cara, la imagen del emperador y decía, César Tiberio, hijo del divino Augusto. El divino Augusto, ese Augusto es con mayúscula, no por ser el nombre de una persona, sino porque era el dios romano. Y por la otra cara decía sumo pontífice, es decir, un poder que se le atribuye solo a Dios. Entonces vamos a mirar con mucho cuidado la perfección, al menos aparente, de la trampa que le pusieron al Señor. Porque es que esta trampa tiene dos grandes implicaciones, y una de ellas es la implicación política. Vean, mis amados, si de pronto alguno de ustedes piensa que Jesús no se preocupa ni por el cuerpo ni por la política, vuelva a leer las Escrituras. Porque este texto tiene el contenido político más grande que de pronto hayamos leído hasta aquí, en lo que llevamos de Marcos. Hasta el punto en que el resto de la respuesta del Señor ha condicionado la manera de pensar y de actuar aún de muchísimos gobiernos. Es que todo le interesa a Jesús y esto tiene un gran contenido político. Miren esto. Y Jesús lo conocía. Jesús lo sabía. Recordemos que Él es la sabiduría misma. Miren, ¿por qué una implicación política tenía esta trampa que le pusieron? Porque el César había decretado un impuesto anual equivalente a un denario. Era, cada persona debía pagar un denario por año, es decir, el equivalente como al salario de un obrero en un día. Ese es el denario, y lo debían pagar todos ellos. O sea que no estamos hablando de una gran suma de dinero. Entonces, ahí el asunto sería de desacato en el caso en que Jesús dijera no se lo paguen, no se lo van a pagar. Él estaría incitando a una revuelta contra Roma, que entre otras cosas, en el año 70, eso fue lo que causó que destruyeran por completo el templo de Jerusalén para apagar una gran revuelta que se había generado. Y se cumplió la profecía que Jesús dijo acerca de la destrucción de ese templo. Pero miremos la implicación religiosa, y ahora volveremos sobre este aspecto. Miren, para los judíos, esa moneda era una afrenta contra Dios, porque se declaraba al César como divino, un atributo que solo le correspondía al Señor, solo era de Dios. Entonces consideraban que el pago de ese tributo era una fuente de humillación anual contra el pueblo. Cada uno tenía que pagar el impuesto, además que con eso el Imperio Romano aprovechaba para hacer un censo, porque no era, vea, le mando la monedita, el denario, no, sino que registraban el denario, hacían un censo. Entonces, esa moneda que se usaba para pagar ese impuesto era muy humillante para ellos, por la moneda misma, porque no podían pagar con otra. Entonces tenían que adquirir la moneda, entregarla y reconocer que eran tributarios sometidos al régimen romano. Aquí entonces es donde vemos que si Jesús no podía decir ni sí ni no y salir ileso del asunto, siempre tendría un problema con un grupo o con el otro. Entonces, ellos creen que ese pacto malicioso que acaban de hacer va a dar el resultado.
Es decir, deben haber pasado esos segundos ahí con una ansia tremenda, pero responde pues si sí o si no. Y él les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta, mis amados, es una gran declaración política de Jesús. ¿Y por qué una declaración política de Jesús? Porque Jesús está reconociendo que esa moneda que tenía la imagen del César, efectivamente el César tenía todo el derecho a reclamar lo que le correspondía. Él acuñó la moneda, él era el representante del gobierno en la tierra. Y nosotros sabemos que Dios no va en contra de los gobiernos de la tierra. Por el contrario, en un principio teníamos como pueblo de Dios una teocracia, pero cuando el mismo pueblo de Dios decidió elegir rey para sí mismo, cambió a Dios por un rey terrenal. Y el Señor les advirtió todo lo que iba a pasar. Sin embargo, el pueblo siguió adelante. No, es que queremos un rey como nuestros vecinos. Y tuvieron rey que los hizo tributarios, que les puso normas, pero Dios permite esos gobiernos. Y Dios pide que tengamos respeto por los gobiernos. Ahora, nosotros tenemos una bendición y es que tenemos la posibilidad de ir a las urnas. Que lo hagamos correctamente o no es decisión de la mayoría del pueblo. Pero todavía tenemos la posibilidad de elegir. Y sea como sea, que nos guste o no nos gusten algunas actuaciones del gobierno, lo que el Señor dice es que oremos por el gobierno, que nos sujetemos al gobierno en cosas que no van en contra de lo que tiene que ver con la ley de Dios. Y ahí sí es donde viene el problema. Entonces les dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, vámonos más allá de lo que es la moneda y miremos la proporción de lo que Dios está pidiendo aquí, lo que Dios está contrastando. ¿Qué es lo que están pidiendo para el César? Una moneda con su imagen. Y dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué se le da a Dios? ¿Qué es lo que hay que darle a Dios que es de Dios? La imagen de Él sobre nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Quiénes? Nosotros los hombres, no los animales, no el resto de la creación. Así los animalistas se pongan de pelo parado. Dios creó los animales, Dios creó las plantas, Dios creó toda la naturaleza, pero a imagen y semejanza de Dios solamente al hombre. Entonces miren la proporción de lo que aquí se está viendo y miren cómo se entrelaza esta declaración política y teológica de una manera que solo Jesús es capaz de hacer. Denle a César su moneda, se la tiene ganada, porque hace caminos para ustedes, paga ejércitos, hace cosas para que como pueblo tengan un poco de paz, una paz que si hay una anarquía no se tendría, por malo que sea el gobierno. La anarquía no trae la paz que trae un mal gobierno. Eso nos duele, porque nadie quiere estar en un país ni bajo la dependencia de un mal gobierno. Y todos nos quejamos. Yo no, en mis años de vida nunca he escuchado que unánimemente se diga este es un buen gobierno. Así que que un gobierno no cumpla con las expectativas de todo un pueblo es, digamos, una condición normal.
Pero les hablaba de la desproporción. A él denle la moneda. Él ha trabajado por eso. Así atesore mucho, páguenle la moneda, es de él. Pero denle a Dios su vida entera. Miren, es que a Dios no se le da una moneda. Es que estamos muy equivocados. ¿Cuántas personas utilizan esto para decir, y entonces yo cuánto le diezmo al Señor? ¿Yo cuánto le tengo que dar? No, dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Aquí no es un asunto de porcentaje, es la vida entera. Al César era 1 denario por año, por persona mayor. Hasta los 65 años tenían obligación de pagar. Pero a Dios es la vida entera. Entonces, si ven lo que es esta declaración política entrelazada con esta declaración teológica, es que a mí no me den una moneda, dice el Señor, ni 2 ni 3, a mí me das tu vida. Me das porque yo te hice a imagen mía. Y aunque te has distorsionado por el pecado, dice el Señor, yo envié a mi Hijo para que con sangre y dolor ahí en la cruz pagara el precio de esa distorsión que te ha generado el pecado. Porque es que eso somos los seres humanos. Uno a veces se pregunta, pero ¿cómo esta persona pudo haber sido hecha imagen y semejanza de Dios? Y mire lo que hace. El pecado. El pecado distorsiona la imagen perfecta que Dios entregó a cada uno de nosotros. Así que cuando nosotros vemos a una persona que anda inmersa en sus delitos y pecados, no vemos a un Dios mediocre, débil, pecador, que hizo algo malo, que se equivocó. No. Vemos a un hombre que nunca entendió lo que era honrar la imagen de Dios en él, y lo que deja ver es la imagen del pecado reflejada en él. ¿Por qué esta respuesta de Jesús es política y es teológica? Porque él dice, sí, hay que pagar impuestos, hay que pagar tributo. Y sí, un cristiano paga impuestos. Y sí, un cristiano ora por sus gobernantes. Y sí, un cristiano se acoge a las leyes de los gobernantes. Pero en el punto en que la ley de un gobernante vaya en contravía con la palabra del Señor, con el mandato del Señor, primero honras a Dios y luego honras a los hombres. Y ahí es donde nosotros como creyentes traemos esto a nosotros. Porque es que cuando las leyes de nuestro país dicen que es lícito abortar, entonces nosotros escuchamos la palabra de Dios que dice no matar y tomamos una decisión. Cuando las leyes de nuestro país dicen que es lícito que un hombre se case con otro hombre y una mujer con otra mujer, nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, que dice que varón y hembra los creó y que un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y que lo que Dios une no lo va a separar el hombre. Entonces nosotros tomamos las decisiones. ¿Y a quién honramos? ¿Honramos al César o le damos la honra a Dios? Porque miren, el hecho de que Jesús esté reconociendo que hay que pagar el tributo al César, está hablando de un tributo monetario, está hablando de un respeto, pero nunca de adoración, nunca. Él no está diciendo que se adore al César, que se adore a otro por encima de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos tomar partido y debemos entender, como también debemos entender que aún hoy en nuestros días hay rivales políticos
y religiosos antagónicos entre sí que se unen para destrozar a Jesús, para destrozar su palabra, y de paso nos quieren dañar también a nosotros. Entonces, cuando nosotros lleguemos a este tipo de comprensión, nos vamos a maravillar, pero no hagamos como estos fariseos y herodianos. Ellos se maravillaron, pero fueron transformados, ¿no? Ellos lo llevaron luego a la cruz. Aquí vamos a seguir avanzando en el Evangelio de Marcos. Y ellos se fueron maravillados. No, pues qué inteligencia. No basta con ser maravillados por la palabra de Dios. Es indispensable ser transformados. Y para yo ser transformada por Jesús, no solamente debo recibirlo como el Salvador, sino como el Señor de mi vida. Y de esa manera, cuando yo entiendo que es el Señor de mi vida, no solamente escucho la palabra y la repito como loro, sino que la pongo en práctica. Y de esa manera le doy a Dios lo que es de Dios. Ahora vamos a ponernos en pie y pensemos por un momento. ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Cuál es la imagen que estamos devolviendo a Dios? Al César le devolvían una moneda como él la había acuñado, igualito como la había acuñado, no la cambiaban. Por las dos caras era exactamente como el César había esculpido el rostro y las letras. Ahora la pregunta es, ¿qué es? ¿Cuál es la imagen que le vas a devolver a Dios? ¿Qué es lo que le vas a dar a Dios que a Él le corresponde y es su imagen? Y eso es algo que solo cada uno de nosotros puede responder. Y no es algo que uno pueda responder en un minuto, que a veces somos muy prontos para decir ya reflexioné y ya vi, y ya es que todos somos pecadores. No, el sentido no es ese. Es que cuando yo entiendo lo que es la imagen pura, inmaculada y perfecta de Dios, me comparo con la imagen mía que fui hecha a imagen y semejanza de Él. ¿En dónde dejé la imagen de Dios? ¿En cuántos pecados dejé la imagen de Dios? ¿En cuántas alianzas con el mal dejé la imagen de Dios? ¿En cuántas alianzas contra aquellos que van en contra de Dios he dejado lo hermoso que Él me dio y le he dado gusto al pecado? Pagar impuestos es muy fácil. Dar un diezmo llega a convertirse en una práctica fácil. Pero entregarle a Dios la imagen limpia que Él nos dio es un asunto de toda una vida. Y es un asunto de una entrega total a Dios y su palabra. Señor, y pedimos que dejes estas palabras y esta reflexión, Señor, grabadas en nuestra mente y corazón, que la podamos mirar y que al contemplar la belleza de tu santidad, la hermosura de tu perfección, podamos cuestionarnos acerca de cómo te estamos devolviendo lo que a ti te corresponde, cómo te estamos devolviendo esta creación hecha a imagen y semejanza tuya. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.